justamente las metodologías activas y le denomina jueces o enriqueces. Jueces en el sentido de cocinar, estar preparando. Y empezamos con una analogía muy simple, muy burda, si ustedes quieren, con respecto a lo que nosotros podríamos hacer cuando estamos elaborando una receta en la cual nosotros nos vamos basando en las instrucciones y las indicaciones. Sí, Liz, perdón. Su audio sí sigue un poco mal. No sé si quiera salir o darle un refresh a la página maestra para Eh, que la puedan escuchar mejor. Salgo y sí, Sí, si me sí, permiten 2 minutos. Ok, claro que sí. gracias. Gracias por su comprensión, maestras, maestros, estas fallas técnicas que son tan comunes por el tema de conexión. Bueno, no sé si soy el único que la escucha entrecortado o todos los demás la están oyendo de la misma manera a la maestra. ¿Alguien que me pueda apoyar? Yo también la escucho Sí muy se escucha entrecon. medio extraño. Gracias, Sí, se muchas escucha gracias. extraño. Les agradezco. Entonces sí estuvo bien que Sí, no salieran. se le entiende lo que dice. De igual manera se escuchaba entrecortado. Perfecto, entonces sí es la maestra. Porque cuando nada más es uno, es el internet. Por ejemplo, estas sesiones, si tienen alguien que comente que no puede entrar, no hay una sala de espera, es de libre acceso. Quitamos esos filtros para que no tuvieran dificultades y se vayan incorporando conforme puedan. Quien no puede entrar es porque su internet Ya está ingresé, ahí intermitente. Mande, maestra. ya ingresé. Ya la escuchamos mejor. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Gracias a usted. Bien, les comentaba que vamos a empezar por una analogía muy simple que tiene que ver con la cocina, en donde, bueno, pues nosotros cuando nos disponemos a preparar una receta, eh, damos seguimiento a una serie de indicaciones que nos van dando, en donde nos dicen cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar, el tiempo que vamos a necesitar, para cuántas personas estamos preparando esa receta, qué elementos son los que vamos a estar utilizando, los ingredientes y los pasos, ¿no? Entonces nosotros vamos siguiendo esa receta tal cual nos la vienen diciendo. Pensemos que es una ensalada de manzanas. Entonces, pues nos dice cómo desinfectar, cómo lavar la lechuga, cómo picar los diferentes frutos, la manzana, cómo colocarla de manera que se vea bonita y presentable, colocar los aderezos, los condimentos que va a ir utilizando, los toppings. Y nosotros seguimos esas instrucciones tal cual y llegamos al fin de la elaboración de la manzana, la presentamos a nuestra familia y se las compartimos. Pero entonces nos damos cuenta de que eran más, de que eran menos, de que resulta que nuestros comensales no comen precisamente manzana, les gustan también las peras, les gustan algunos mangos, que son alérgicos a lo mejor al aceite de oliva, entonces tengo que sustituirlo por pepita de uva o por aceite de aguacate. En fin, vamos partiendo de diferentes elementos, pues que van modificando y de esta manera esa ensalada nosotros ya no la cocinamos, sino la enriquecemos de acuerdo a las necesidades y a los gustos de nuestra familia. Y así es como nosotros, desde esta manera muy simple, muy burda, pues es como nosotros seguimos este cambio en nuestras aulas, ¿no? Tenemos un programa que nos va marcando líneas, pautas de acción que nosotros tenemos que seguir, pero al final ya nosotros en el contexto diario con nuestros estudiantes, pues lo vamos modificando, vamos enriqueciendo ese aprendizaje.
Maestra, ¿fue usted? ¿No? No, alguien tiene dos dispositivos conectados. Eh, ya, al parecer ya los silenciaron. Gracias. Maestros, por respeto a la maestra Lourdes, les pedimos tener los micrófonos silenciados si son tan amables. Muchas gracias. Adelante, maestra Lourdes. Gracias. Bueno, entonces de este momento nosotros estamos partiendo pues en un boom de las metodologías activas, ¿no? Vamos conociendo diferentes siglas como APS, AEPC, ABJ, ABR, ABP, ABP, ABP y así nos seguimos. Entonces, de esta manera pues nos damos cuenta que vivimos en un momento pedagógico donde las metodologías activas se presentan como una posible solución para que la escuela del siglo XXI responda a las exigencias que demanda la sociedad. Y esto es así, ya que los espacios educativos están inundados de estas siglas porque todas se refieren a un mismo concepto central, a poner al estudiante en acción. Pero en esta transformación no solamente es poner al estudiante, sino también nosotros ponernos en acción. Entonces estamos teniendo 8 apellidos para un mismo nombre. El papel activo del alumno no es vanguardista. Este concepto de querer poner en movimiento, en acción al estudiante, que sea él el protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, no es nuevo. Ya en el siglo pasado, pues psicólogos y pedagogos constructivistas defendían que los estudiantes fueran protagonistas de su propio aprendizaje. Sin embargo, pues hasta apenas con estas metodologías activas y dado los modelos presentados recientemente, pues es como se dan. Entonces, pues nos vamos enfrentando que las metodologías activas funcionan y funcionan muy bien, y ya que ellas comparten principios comunes en sí. ¿Por qué? Porque todas ellas ponen el rol dinámico del estudiante, lo ponen en acción, lo ponen en movimiento, parten de contextos reales, de los cuales, tanto formales como informales, de los propios estudiantes. Van transformando sus contenidos, los van asimilando de manera diferente al verlos transferidos también a lo que les rodea, a su contexto. Hay un tratamiento interdisciplinario, ya que los conceptos curriculares no solamente los aprenden de una materia, ¿no? Ya empiezan a tener esta transversalidad de conocimientos en donde empiezan a asociar de una asignatura a otra con lo que ellos están aprendiendo y lo van implementando con lo que van en lo que ellos observan en su comunidad. Se fomenta el trabajo colaborativo. Nos hacen también ser conscientes del uso de los recursos didácticos para plantear de dónde yo voy a partir para poder trabajar con mis estudiantes, y nos hacen una invitación muy profunda a que también nosotros sumemos a las herramientas de tecnología y la comunicación, o bien también las tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Las formas de representación que se ofrecen pues son variadas porque permiten la expresión y acción, fomentando en ellos la atención a la diversidad. También están muy asociadas con las inteligencias múltiples, ya que desarrollan de manera múltiple el potencial de los estudiantes. Y bueno, logrando esto, en ello una formación integral. Contribuyen a la formación integral de los estudiantes como ciudadanos competentes en su entorno. Bien. Dentro de las metodologías activas, ¿qué es lo que aprende el alumno? El alumno maneja una autodirección y un análisis a través de la autonomía, porque él se forma de esta parte independiente de tomar decisiones propias, va formando su propio criterio, es responsable de su propio conocimiento con sus tareas y con su grupo. Se fomenta el pensamiento crítico con esta capacidad para analizar diferentes situaciones. Y dentro del rango social, pues obviamente se fomenta su empatía, comprensión y respeto por las perspectivas de los demás, la perseverancia, la capacidad para superar retos, superar y mantener el esfuerzo. Y bueno, también, pues aunado con este pensamiento crítico, esta habilidad para encontrar las situaciones concretas a las diferentes problemáticas a las cuales se vayan enfrentando, de forma personal o social. Pero también en este sentido, nosotros como docentes nos transformamos.
porque ya no solamente vamos a ser los transmisores de conocimiento, yo sé que estos elementos ya los tienen bastante digeridos, ¿no? Pero en esta propuesta, pues, nos vamos a convertir en el guía, en el coordinador, en el apoyo, en el facilitador, motivador, orientador de los estudiantes, con una participación más bilateral con ellos. En ese sentido, esta es la transformación que se está invitando a que tengamos nosotros en el aula. Y bueno, seguirán mejorando nuevas metodologías o derivados de ellas ya existentes, pero todas se dirigen al aprendizaje y el dominio de las competencias o saberes claves de los estudiantes, aunados pues, a las necesidades curriculares y personales de ellos. Las metodologías activas no son excluyentes entre sí, sino se pueden combinar, complementar unas con otras. Entonces, bueno, pues aunque existe una diversidad metodológica, pues ellas se complementan entre sí porque ya tienen el objetivo común de desarrollar competencias o saberes claves de los estudiantes. Y de esta manera, pues llegamos a la presentación de nuestra primera metodología activa que vamos a trabajar, que es el aprendizaje basado en indagación. Y esto funciona porque con esta metodología el alumno aprende mejor cuando explora, investiga, cuestiona, crea hipótesis, experimenta y construye explicaciones propias a partir del propio descubrimiento. La justificación o el uso que nosotros hacemos como metodología propuesta para la transformación en el aula, pues es porque inicia fomentando la curiosidad científica de los estudiantes, promueve la formulación de preguntas y la exploración constante, estimula el pensamiento crítico, creativo y divergente, favorece la construcción activa del conocimiento mediante la investigación, integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas de manera significativa, muy ligado con STEAM. Todas las metodologías activas en su raíz tienen la aplicación del método científico y nosotros vamos a ir transitando en estos pasos poco a poco. Vamos a partir desde la observación. Y bueno, su sustento en la nueva escuela mexicana pues es el fomento del pensamiento crítico, la autonomía, el aprendizaje social, la interdisciplinaridad y la cultura científica. Nuestra siguiente metodología es el aprendizaje basado en problemas. Ya el estudiante, ya nosotros ya observamos lo que hay en nuestro entorno, bueno, pues entonces ahora vamos a empezar a problematizar, a interrogarnos, a cuestionar qué es lo que sucede y por qué sucede. Entonces, dentro de esta metodología, el estudiante aprende mejor cuando se enfrenta a desafíos, asume responsabilidades, lidera procesos, propone soluciones y actúa para transformar su entorno. Es por esto, en este momento en el que primero despertamos su curiosidad y ya después su inquietud por resolver alguna problemática. Entonces, bueno, la justificación es porque pues plantea retos reales que movilizan el aprendizaje, desarrolla la capacidad de análisis, síntesis y toma de decisiones, potencia la motivación intrínseca, favorece el liderazgo, la iniciativa y el trabajo colaborativo y promueve la resolución creativa de situaciones complejas. Dentro de la escuela mexicana, pues es la formación integral, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el aprendizaje social y el compromiso que tienen ellos como estudiantes. Seguimos entonces con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Ya desperté esta curiosidad, ya manifesté esta inquietud, ahora lo quiero resolver a través de algo, de una propuesta, de un proyecto, de un trabajo. Algo que beneficie en este sentido y que dé respuesta a lo que yo estoy observando con mi comunidad. Y entonces, dentro de este contexto, pues se sugiere que el alumno aprende mejor cuando construye, planea, ejecuta, colabora, se compromete con su comunidad y participa activamente en la mejora de su entorno. Y bueno, y esto es así, y por eso justificamos el uso de esta metodología, porque el aprendizaje basado en proyectos comunitarios vincula el aprendizaje con las problemáticas reales del entorno, fortalece la identidad, el sentido de pertenencia y la responsabilidad social, desarrolla habilidades de planeación, organización y ejecución,
promueve la participación activa en la transformación comunitaria y genera aprendizajes contextualizados, pertinentes y duraderos. El sustento con la nueva escuela mexicana, pues es que fomenta justamente este aprendizaje situado, ya lo empiezan a ver más contextualizado los estudiantes, se genera esta vinculación entre la escuela y la comunidad, se fomenta más la responsabilidad social, se logra más a una formación ciudadana con inclusión y equidad. Y por último tenemos el aprendizaje en servicios. El estudiante aprende mejor a través de esta metodología porque ayuda, coopera, escucha, acompaña, sirve y establece vínculos humanos significativos en su proceso formativo. Maestra Lourdes, ¿la silenciaron? ¿O se desconectó? Sí, ya no la veo conectada. Y se desconectó porque no se oye nada. Gracias, maestro. Ya estoy. Adelante. Bien. Perdón, es que sí tengo un poquito de fallas técnicas con mi equipo y también un poquito de internet. Entonces, bueno, pero No se aquí preocupe, estoy, maestra. continúo. Entendemos. Gracias. Gracias. Entonces, bien, les comento que, bueno, pues el aprendizaje en servicios, pues es una metodología que se propone, pues por esta intención de que el estudiante ayuda, coopera, al ayudar, al cooperar, escuchar, acompañar y servir como vínculo humano en su aprendizaje significativo y formativo. Esto es lo que se fomenta a través de esta metodología. Entonces, bueno, pues justificación es porque integra el aprendizaje académico con el servicio comunitario, desarrolla la empatía, la conciencia social y la responsabilidad ética, fortalece las habilidades socioemocionales, promueve el compromiso solidario y la participación ciudadana, favorece el aprendizaje significativo mediante la acción social. Entonces, pues su sustento en la nueva escuela mexicana, pues es justamente porque se llega a esta formación del humanismo, la inclusión, el bienestar socioemocional, la cultura de paz y la formación integral. Entonces, de esta manera, pues vamos transitando lo que yo les decía, vamos viendo esta parte de lo que partimos de lo del método científico, ¿no? Desde observar, desde problematizar, investigar, yo empiezo a cuestionar, plantear una hipótesis para darle alguna solución a lo que está en mi entorno. Lo hago a través de mi aprendizaje basado en proyectos comunitarios y lo socializo justamente con el aprendizaje en servicios. Vamos de lo más simple a lo más complejo y vamos teniendo una ruta de aprendizaje diferente y esto nos permite esta transformación en el aula. Pero también vamos a desmontar y vamos a trabajar otro elemento muy importante como es la evaluación formativa. Vamos a romper lo que son estas cadenas, estos paradigmas, porque en el corazón de nuestro sistema educativo pues persiste esta inercia peligrosa de que nosotros consideramos que evaluar es sinónimo de calificar y seguimos perpetuando prácticas evaluativas heredadas pues de modelos anteriores, de referentes que nosotros tenemos de nuestros docentes, de los quienes fueron nuestros docentes, no, incluso hasta nuestros padres o nuestra familia, ¿no? De cómo nos iban calificando, nos iban pues de alguna manera etiquetando en nuestro devenir, en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a desmontar primero esta tradición, esta actitud tradicional, debemos cambiar este paradigma, desconstruyendo estas prácticas arraigadas, ¿no? Que sabotean este aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces nosotros entendemos que calificar es reducir el aprendizaje a una etiqueta numérica. ¿Me pueden apoyar apagando sus micrófonos, por favor? Ya la Gracias. silencié yo a la persona. Gracias. Adelante, maestra.
Gracias. Es bueno, pues entonces nosotros tenemos que calificar, pues es reducir el aprendizaje a una nota numérica. Examinar, pues nosotros solamente estamos viendo instantáneas de esa evaluación. Cuando los estudiantes presentan un examen, solamente nos basamos en lo que ellos contestaron. Y también lo mismo cuando ellos están exponiendo, nada más el conocimiento que llevan del tema, el cómo lo presentan, el cómo lo hacen, pero no analizamos todo el contexto, todo el entorno que hay alrededor. Y en algunos otros actividades que nosotros también evaluamos. Entonces es dejar de tomar estas instantáneas. También pues se ha denominado este ejercicio de poder, ¿no? La mantener la evaluación como un acto vertical. Y tendemos mucho a penalizar, a castigar el error en lugar de aprovecharlo. Y entonces viene esta parte, por eso es el engaño de esta etiqueta numérica y esta es la invitación a que nos vayamos transformando también desde nosotros como vamos evaluando. Porque si un estudiante saca un 7, ¿qué significa? Que solamente obtuvo el 70% del conocimiento de sus actividades, de lo que yo enseñé, solamente aprendió el 70%. ¿Y qué pasa con el 30% restante? No lo va a lograr, no va a lograr avanzar a un 80%, a un 90%. Así se va a mantener durante todo el semestre, todo el ciclo, o quizá todo su bachillerato. Entonces, esta es la invitación que nos hace a reflexionar. ¿Qué es lo que pasa con esta nota? ¿Qué significa para mí asentar una calificación en el estudiante? Y bueno, pues aquí nos invita a que bajo esa cifra se esconde una acumulación de carencias que jamás se van a poder abordar de lo que nosotros no estamos tratando. Y esta es la invitación que se nos hace. Que vayamos más allá de la fotografía, de esta instantánea. Que dejemos el examen como único instrumento de evaluación que es profundamente limitado. Y más que allá del examen, insisto, son instantáneas que también se toman cuando los estudiantes se exponen, cuando ellos están debatiendo, cuando ellos están pasando al pizarrón a contestar alguna actividad que nosotros les pedimos. Es como nosotros vamos tomando estas diversas instantáneas. Entonces somos fotógrafos y la invitación es que pasemos a ser entrenadores, que ofrezcamos retroalimentación constante a nuestros estudiantes con la finalidad de que ellos mismos vayan corrigiendo estos errores y esta retroalimentación que sea en el momento. Y no, entonces la invitación pues es que pasemos a una evaluación de 360 grados. Dejar esta visión tradicional de la evaluación que es vertical, algo que el profesorado ejerce sobre los estudiantes. Este modelo pues es incompleto y la evaluación auténtica nos dice que debe ser un proceso de 360 grados, dando un cambio, involucrando a toda la comunidad, fomentando estos tres tipos de evaluaciones en donde viene la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, llegando así a una evaluación integral. Desde mi punto de vista, sigo considerando que la heteroevaluación, la que nosotros hacemos a nuestros estudiantes, sigue siendo la de mayor peso y la de mayor responsabilidad en el aula. La coevaluación nos permite integrar a que ellos sean partícipes de su propia evaluación en comunidad, en conjunto, en grupo, y que aprendan a escuchar esta parte de sus retroalimentaciones. Aquí nosotros vamos fomentando esta autonomía, esta responsabilidad y este compromiso. Y bueno, la autoevaluación, de acuerdo con Joy Haiti, tiene un impacto muy alto en los estudiantes, porque se convierten entonces en agentes de su propia evaluación y de su propio aprendizaje. Entonces, de esta manera, pues lo que ellos aprenden crece exponencialmente. Y lo que nosotros veíamos con las metodologías activas, fomentamos esta responsabilidad. Y entonces, de esta manera, pues sí llevamos al estudiante al centro del aula, a que ellos estén al centro de este conocimiento. ¿Y cómo nos vamos a transformar? Bueno, ya les había comentado que vamos a transformarnos a través del proceso de ir interviniendo con esta parte de las metodologías activas paso a paso, tomando como base pues el aprendizaje basado en indagación,
pasando por el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, para que ellos puedan apoyar y socializar lo que ellos han realizado, lo que ellos construyeron a través del aprendizaje en servicios. De tal manera, bueno, pues que entonces hay roles específicos del docente y del estudiante en este contexto, en todo este proceso. De inicio, pues empezamos con el aprendizaje basado en indagación, en donde el docente proporciona diversos recursos para estimular esta curiosidad dentro de sus estudiantes a través de lecturas, videos, simuladores, y que hace el estudiante, pues explora, analiza y registra todo lo que él está observando, va bien. Pasando a el aprendizaje basado en problemas, en donde el docente les ayuda a construir una problemática real que ellos puedan afrontar para que entonces el estudiante investigue y proponga diversas soluciones. Pasando entonces también al aprendizaje basado en proyectos comunitarios, en donde el docente va a acompañarlos en el diseño y la ejecución de todo este producto, de este proyecto que ellos vayan elaborando. El estudiante pues lo construye, lo va realizando, para que entonces en el aprendizaje en servicios, pues sea el docente el que facilite la tutoría entre pares, ¿no? Esta retroalimentación, esta comunicación entre ellos, para que entonces pues el estudiante pueda explicarlo, fomenta esta retroalimentación y apoye a la mejor solución de las problemáticas a las cuales se están enfrentando. Y bueno, de tal manera porque pues la nueva escuela mexicana establece que la educación debe ser humanista, debe de atender a la diversidad, promover la inclusión, vincularse con la realidad social, impulsar el aprendizaje colaborativo. Y es por esto que esta transformación en el aula contribuye a todo esto, ya que atiende a la diversidad, fortalece la identidad, genera inclusión, promueve la comunidad y desarrolla integralmente a los estudiantes. Es por esto que se está presentando esta propuesta desde este baúl metodológico en donde se les presentan las diferentes herramientas o diferentes recursos de enseñanza y aprendizaje y sobre todo la invitación a la evaluación formativa, que nos transformemos con la evaluación de los estudiantes, que pongamos atención a esa nota que yo les estoy asentando como calificación. Bien. Por mi parte, esta es la exposición de este proyecto. Maestro Luis. Sí, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Lourdes por esta introducción sobre las metodologías activas y la evaluación formativa que bien denominamos como transformación en el aula. Ahora, en este sentido, les pedimos, maestras, maestros, su atención, porque bien sabemos que la mayoría de las personas aquí presentes ya conocen sobre más metodologías activas incluso y diversos instrumentos de evaluación. Queremos, en ese sentido, conocer sus experiencias, que nos transmitan cómo ha sido esta experiencia sobre las metodologías activas en el aula. Si gustan levantar la mano y de manera ordenada les vamos a ceder el uso de la palabra y los vamos a escuchar. Lo que queremos es generar un cambio en aquellos docentes que tal vez aún no están utilizando las metodologías activas y se mantienen en el método tradicional de enseñanza. ¿A qué me refiero con ese método tradicional en el que el maestro llega y se enamora del pizarrón y le da la espalda a los alumnos y solo está llenando el pizarrón de información mientras los estudiantes están platicando, están en redes sociales, están en todo menos en lo que está transmitiendo el docente? Entonces, los queremos escuchar, queremos saber cómo están experimentando esto de las metodologías activas y la evaluación formativa, además del hecho
de que el instrumento que bien conocemos como examen demuestra que el alumno memoriza más que aprende, ¿sí? O sea, se prepara una semana o unos días antes del examen para grabarse todo lo que necesita para este instrumento de evaluación y no el reflejo de una evaluación desde el día uno, desde la clase uno, o sea, que haya pues un cambio. Maestras, maestros, los queremos escuchar. Ya tenemos aquí al maestro Juan Chávez Durán. Adelante, habilite su micrófono, profesor, por favor. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Sinapecuaro, Michoacán. Adelante, maestro. Sí, gracias. Pues sí, de alguna manera ya tenemos algo de experiencia con metodologías activas, desde el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje situado, algo de actividades auténticas. Y por supuesto, en lo que lo hemos utilizado un poco más es cuando se participa en los proyectos del Concurso Nacional de Prototipos y Emprendedores. O sea, siguiendo la dinámica que lleva la participación en el concurso, bueno, pues se busca qué problemática o qué necesidad tiene la sociedad local. Se piensa en una solución, ahí ya estamos hablando de la vinculación con las necesidades sociales locales. A partir de ello se desarrolla un proyecto que brinda una especie de solución a esa problemática. Y como en el proyecto se elabora un prototipo, se elabora un protocolo también de investigación, pues se hace investigación, se trabaja la redacción también, se hacen preguntas, se hace consulta, se traen datos, se analizan esos datos. Y como en lo personal he participado sobre todo en prototipos que ya sean didácticos o sean de software, pues también se elabora un producto de aprendizaje, como sería un producto tecnológico, un software, buscando resolver precisamente esa particularidad o esa necesidad social. Entonces se entra en una dinámica dialéctica muy interesante con los estudiantes y con otros actores de la comunidad para poder llevar, y además también pues se pasa a una etapa en la que se expone, se defiende el trabajo. El alumno tiene que argumentar o el docente que participa tenemos que argumentar. Entonces todo ello es de alguna manera una evaluación y un Tal vez no, por lo de la continuo. publicación. Decía, bueno, todo ello es un proceso continuo de formación y de evaluación. Gracias. No, gracias a usted, maestro, y lo felicitamos por ya aplicar las metodologías activas. Fenomenal, muchas gracias. Gracias. Tenemos a la maestra Maribel Flores. Adelante, la escuchamos, maestra, por favor. Habilite su micrófono, maestra Maribel, para que la escuchemos. Hola, Adelante, la escuchamos. buenas tardes. Bueno, yo comparto mi experiencia en metodologías activas. Yo imparto las materias de contabilidad y en especial en la materia de fabriles, que vendría siendo costos. Tengamos el proyecto, el aprendizaje en proyectos con la elaboración de un producto. Ya que es costos, vemos lo que es desde la materia prima, la transformación. La combino con nóminas para la mano de obra. Como las dos materias es un solo módulo, realizamos desde el primer día, exponemos el proyecto de qué se trata, armamos equipos, trabajan en equipos y el proyecto es elaborar un producto o un servicio desde cero utilizando los recursos naturales que tenemos aquí en la comunidad, aquí en Jaumabe, Tamaulipas. Los chicos realizan primero la investigación de qué recursos, con qué recursos cuentan, qué se puede hacer, qué necesidades hay en la comunidad, y ya proponen su proyecto, y conforme va avanzando la materia, en base a los mismos temas que vamos viendo, ellos lo van desarrollando su proyecto. Para el final del semestre tenemos una exposición ya con sus productos terminados. Incluso ellos elaboran como un comercial de su producto, elaboran trípticos y a su vez hacemos la transversalidad,
porque ellos hacen incluso algún comercial o algún lema en inglés para conjugar. Vemos lo que encaja de las demás materias. También estamos con las materias de naturales, porque con biología, con todo eso, porque pues con la relación, como se dice, para realizar el producto, han realizado jabones, barras energéticas, muchas cosas. Entonces van enlazando ellos tanto, van relacionando el conocimiento que van adquiriendo de la materia, se ven para qué les sirve, se emocionan más que solo yo les ponga problemas y números. Y van viendo que también van utilizando no solo lo de la materia, sino todo lo que van aprendiendo de matemáticas, de biología, de sociales, etcétera, para ellos poder desarrollar su proyecto. Incluso a veces yo platico con los otros maestros que les dan clases y se los expongo y les digo, mira, tenemos este proyecto para que veas cómo sin tu materia lo podemos enlazar para hacer un solo proyecto, para que ellos lo trabajen y ha resultado muy exitoso. Incluso este último concurso de prototipos, uno de los equipos que participó, que hizo su producto, participó como un prototipo de tipo social. Fue incluso al concurso estatal y eso pues nos da mucho orgullo y vemos que los chicos se involucran más y aprenden y comprenden mejor la materia que estamos viendo. Maestra Rocío, muchas gracias por su participación. Al final se le cortó, no sé si usted cerró el micrófono o alguien la silenció, pero Ah, no. ¿fue usted? ¿Sí? Gracias, Ah, gracias, gracias. Adelante, adelante, maestra. sí, sí, ya creo que fue todo. Muchas gracias. Sí, 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 la alcanzamos a escuchar todo. Ya al final, en la parte final, empezó a cortarse ahí el audio. Pero bueno, miren, no sé si alguien más quisiera compartir. Con todo gusto los escuchamos. En lo que se anima a alguien, les compartimos que esto fue una breve introducción. Lo que sigue ahora, a partir de la tarde del presente día, vamos a mandar una circular con todos los datos para que se registren e inicien un curso. Los docentes de primer semestre, los que van a iniciar el primer semestre del ciclo escolar 2026-2027, podrán tomar un curso ya más detallado sobre metodologías activas, pero lo más importante de estas metodologías es la secuencia pedagógica que traemos, que como ya le identificaron en esta presentación, empezamos por la indagación. Es importante que el alumno sea el protagonista y no el docente, que el alumno en la clase 1 empiece a detonar el diálogo, la discusión, el debate, o sea, que llegue a hablar sobre los temas que previamente ya el docente le dijo, vamos a hablar sobre estos temas. ¿Por qué iniciamos con la indagación y no con el problema? Porque cuando nosotros iniciamos con un problema ya estamos limitando, ¿sí? Si hacemos una búsqueda sobre el problema vamos a encontrar muy poca información, pero cuando indagamos sobre un tema vamos a encontrar información vasta. La idea es que se detone la discusión, el diálogo, que el alumno sea participativo desde el momento inicial del semestre y sobre todo del clase 1. Insisto, ejemplo, a su servidor no le gustan los musicales, ¿no? O sea, en teatro, una obra de teatro musical, a mí me duerme. Y soy un agente pasivo, ¿no? En esos momentos. Y lo que le pasa a algunos alumnos en ciertas clases es que puede ser pues, que no las disfruten porque no se sienten tomados en cuenta, porque no se sienten participativos y diversos factores que no permiten que ellos construyan el aprendizaje, ¿sí? Y es por eso que la nueva escuela mexicana nos está marcando el que nuestro enfoque sea
más a estas metodologías activas para hacerlos participativos desde la clase 1, desde el primer momento, y así evaluarlos. Vamos a reiterar el tema del aprendizaje y servicio, porque el aprendizaje y servicio también, aunque está en una secuencia, al final de la secuencia pedagógica, en nuestro cierre, es importante que ellos, al estar repitiendo, al estar transmitiendo enseñándoles a sus compañeros, están reforzando ese aprendizaje, lo que indagaron, la información que ellos llevan para compartir en la clase, pues les va a sumar, ¿no? Y ustedes con una lista de cotejo o con una guía de observación, podrán estar evaluando también desde el día 1. No necesariamente tenemos que llegar al instrumento del examen, ¿no? Para ya acercándonos al primer parcial y en ese momento los vamos a evaluar, ¿no? El chiste es que los evaluemos desde el momento 1. No sé si este grupo de docentes nos acompañaron cuando compartimos un video de Los Simpson donde Bart se pone a estudiar para probar cuarto grado. Incluso se perdió de la nieve porque estuvo nevando, todos sus amigos estaban jugando y él estuvo estudiando sobre la guerra civil. Al final reprueba el examen y se pone a llorar, pero menciona varios argumentos sobre datos históricos de la Guerra Civil de Estados Unidos, demostrando aprendizaje. Y entonces su maestra, por todos los datos que mencionó Bart mientras estaba llorando y estaba decepcionado porque sintió cómo se sentía George Washington en ese momento sobre ciertas acciones que hicieron las tropas y al final la maestra decide ponerle un punto más en su calificación porque él demostró el aprendizaje. Y eso es lo que debemos de transformar ahora, ¿no? O sea, valorar el aprendizaje, pero fomentarlo desde la clase 1, dejando que los alumnos construyan, detonen y se tenga pues lo que buscamos con este nuevo proyecto que se llama Transformación en el Aula. Entonces, eh, ya no se animó nadie más para compartir estas experiencias. Espero que pues todos y cada uno de los aquí presentes que les va a tocar primer semestre se sumen al curso. En un momento, ya nada más que salga de firma la circular, les mandamos la misma para que se registren y de ese curso van a tener una constancia, ¿sí? Los que van a impartir primer semestre. Posteriormente, tienen la misión de replicarlo en sus planteles, los que acrediten el curso, ¿sí? Y serán acreedores a una segunda constancia que se las emitirá el plantel de adscripción. Entonces, para que estén atentos, para que se sumen y para que pues logremos hacer un impacto en las nuevas generaciones y nuestros alumnos de educación media superior. Yo creo que por nuestra parte será todo. Le voy a regresar la palabra a la maestra Lourdes para que cierre este taller que tuvimos el día de hoy. Y pues nada más. Adelante, maestra Lourdes, por favor. Ok, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación a esta reunión. Es muy introductoria sobre lo que viene del curso de transformación en el aula. La invitación es que obviamente lo cursen. Es autogestivo, 100% en línea. Las actividades pues los van a ir llevando de la mano para el transcurso de todo esto. Y que entonces ustedes vean y nos vayamos sensibilizando todos. Esta es la base pues para una serie de continuidad que se va a estar dando con transformación en el aula para que ustedes lo puedan transformar, puedan transformarse junto con sus estudiantes. Bien, muchísimas gracias por su asistencia, su tiempo, que tengan una agradable tarde y un excelente fin de semana. Nos vemos en el curso. Gracias.
Veo caras Buenas tardes a conocidas. todos. Katy, un gusto verte, Katy. Un gusto verlos a todos y a todas. Gracias, maestras, maestros, por conectarse a esta sesión. Excelente tarde. Sí, a través de la circular, maestra. Nada más estamos esperando que salga la circular y se las mandamos para que estén atentos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todas y Gracias. todos. Buen fin de semana. Cuídense. Muchas Maestra gracias. Lourdes, muchas gracias. Hasta luego, muchas Gracias, Gracias. Torres, por estar aquí Gracias. atenta y Saludos. presente. Gracias, Marina, también por Gracias, saludos. acompañarnos. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. Saludos. Gracias.